Mira, son 4 años de guerra. Y aunque evidentemente, pues, ahí hay una invasión. Y una invasión que no tenía una justificación clara para la población rusa. Yo lo que veo es que los rusos están hartos. Ucrania obviamente está harta también, nada más que Ucrania pues está siendo invadida, ¿no? Entonces pues ellos van a seguirse defendiendo. Estén hartos o no, lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Pero por otro lado, dices, Rusia realmente, ¿cuál es su motivación? O sea, la motivación me refiero a la población. Pues ninguna. En todo caso, lo que quisieran es no ir a la guerra, en primer lugar, y prosperar. Lo que yo creo que todo mundo pues aspira en una población. Dices, güey, no quiero conflictos, no quiero guerras, y quiero pues que prosperemos todos, ¿verdad? O sea, que haya una prosperidad. Y no me refiero nomás al dinero, ¿verdad? O sea, prosperidad implica muchas cosas. Implica educación, salud, buenos parques, seguridad. O sea, la prosperidad en general no se está viviendo en Rusia, ¿verdad? Y muchos aquí analistas que he podido observar dicen, es que están acostumbrados. Bueno, yo no sé si están acostumbrados o no. Yo creo que nadie se acostumbra a vivir en ese tipo de crisis. Que lo sobrelleves, que sea una sociedad resiliente. Sí, pues sí, ¿verdad? Yo creo que a la mera hora todo el ser humano va a ser resiliente. Por eso, por algo estamos aquí, por algo existimos. Porque hemos logrado ser resilientes en épocas de crisis. Pero nadie está esperando estar en crisis así, ¿verdad? O sea, y sobre todo crisis ya muy nivel crítico. Y otra parte que yo veo es que, pues lo que se demuestra, no nomás en Ucrania, sino en general, es que los países medianos o pequeños ya no son medianos o pequeños, ya los equilibrios son distintos. Y más bien aquí es qué tan creativo seas y qué tan metidos estés en las tecnologías como para equilibrar una guerra, ¿verdad? Pero ya las guerras ya no son simétricas, o sea, no es como que yo me pongo en el frente y voy a mandar 20,000 soldados y yo voy a mandar otros 20,000 y que se hagan guerras y a ver quién gana. No va a suceder eso porque pues dices tú, ¿cómo voy a competir contra los portaaviones de este país o contra las armas nucleares de no sé quién, no sé qué? Pues con creatividad nomás, ¿verdad? O sea, no queda otra. Entonces ya ahorita se vive un momento en el que las guerras solamente se gastan vidas y se gasta mucho dinero. Y en todo caso, yo no sé, insisto, sinceramente, acuérdense la imagen que había hace 4 o 5 años de Vladimir Putin. ¿Cuál era la imagen? Un estadista, un personaje que pues sí era peligroso tal vez, decían algunos, pero al final decía, pero pues, o sea, ha hecho algunas cosas, tomó Crimea, ¿verdad? O sea, ya a esa altura ya había tomado Crimea. O sea, ya se le veía con mucho recelo. Pero aún así había un cierto grado de, pues bueno, o sea, lo ha manejado de una manera en la que no se ha tenido un riesgo de un conflicto y sobre todo pérdidas de su lado. Pero ahorita con todas las pérdidas que ha tenido, dices, pues ya no es sostenible, ¿no? O sea, son gente que yo creo que les pasa este síndrome del poder en el que ya no están tocando piso, ya no saben ni qué onda. Entonces los más cercanos, sí, cualquiera que haya estado tantito cerca de algún poderoso, entre comillas, no siempre, ¿verdad? Hay casos que no, pero muchas ocasiones yo lo que noto es que en su alrededor hay mucho, pues lambiscón, ¿verdad? Pues, es la realidad, o sea, no todos, pero insisto, pero hay muchos que sí. Y están ahí nomás diciéndole al sí, señor, no, señor, aquí así, aquí así, y no le cuestionan o nada, sobre todo gente, digamos, o sea, poderosa, o sea. Entonces de repente pasa eso mucho, yo siento, o que se sienten poderosos, ¿no? Y entonces les dan por su lado. Yo siento que a Putin le han dado por su lado demasiado, como pasa un poco con Trump también. Y pierden piso y no saben ni qué está pasando ya. Y entonces toman decisiones erráticas, decisiones que les van a hacer más daño. Y ese es el punto. Siempre se ha dicho que ese es uno de los puntos débiles de los países, sobre todo, que tienen personajes de ese tipo, ¿verdad? O sea, que no logran tocar piso. Entonces se pierden ahí, ¿verdad? Ya no hay manera. Y no nomás pasa con la política, pasa en el arte y pasa en muchas otras áreas donde de repente ya la gente no no toca piso, ¿no? Con tantitito poder, con tantito, pues sí, pues poder más que todo. Y mira, sabes que ya yéndonos más para atrás, yo tuve la suerte y el disfrute de haber estudiado. Pero mi primera cosa que estudié fue actuación.
con un gran maestro que se llama Miguel Ángel Ferriz, que para mí es un gran maestro. Y él nos introdujo hacia lo que son las tragedias griegas, ¿no? Muy a profundidad, no fue así como, o sea, nos pasamos meses ahí desglosando qué era, cómo funcionan las tragedias griegas, porque decía, es que si ustedes entienden las tragedias griegas, van a entender el ser humano y van a entender cómo actuar, porque la actuación es eso, es entender al ser humano, no juzgarlo, sino entenderlo, es decir, a ver, el ser humano actúa así por esto, y eso, esa es la razón por la que actúa. Y así, una de las reglas que nos ponía él es que si íbamos a interpretar un personaje, no lo juzgáramos, ¿verdad? O sea, porque te toca a lo mejor ser el villano, por decirlo así, ¿no? Y tú no lo juzgues al personaje, o sea, tú entiende por qué funciona así. Entonces eso, a mí por lo menos en mi caso, me ayuda a tratar de entender esos personajes. Y lo que los griegos y muchos, incluso antiguos, ¿no? De culturas antiguas, entendieron muy bien es eso, el comportamiento humano, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que había dos grandes pasiones en el ser humano que los ciega, que es la pasión por amor, la pasión, no el amor, sino la pasión, que es la pasión. Desde ese punto de vista es amor enfermizo, o sea, una obsesión, de cuenta, ¿no? Ahora le dirían obsesión, en aquel momento pues era pasión. Entonces, la tragedia básicamente te lleva a, o sea, ¿cómo se dice? Tus acciones, tu karma, por así decirlo, tu error, de hecho así le llaman el error trágico, me parece que es un momento el que toma una decisión que va a llevarlo a la muerte, ¿no? O sea, se va a morir el personaje, tú sabes, si es una tragedia, el personaje va a perder la vida. De hecho, ya cuando tú ves eso en la actuación, tú ya cuando vas a ver una película ya sabes qué va a pasar exactamente. Y sí, siempre pasa, porque todos los guiones están basados los guiones buenos están basados en los griegos y en todas estas historias antiguas. Entonces dices, ya, vas viendo los patrones. Y si no, o sea, tú sabes que si es una tragicomedia o si es una pieza, si es esto, ya sabes, el final va a ser así, va a pasar esto, ya, y sí. Y si no pasa, sientes que está mal la obra. La gente no va a saber por qué, pero va a decir, estuvo rara, como que no me cuadro. Porque la gente ya sabe, o sea, ya tiene generaciones y generaciones sabiendo exactamente que hay todo un lenguaje en el teatro que se practica en el cine también, en las series y todo. Entonces, en el caso de este señor, es un señor para mí trágico. O sea, Putin, como lo es por ejemplo, ¿cómo se llama Prigozhin? Ese es un señor trágico, porque él también estaba obsesionado con el poder. ¿Y cómo muere? Pues en un accidente de avión, en un accidente entre comillas. Casi todos, no todos, pero casi todos los personajes trágicos mueren así, ¿no? ¿Qué es lo que te hace un personaje trágico? Que estás cegado por el poder o por el amor. Entonces, por el amor, insisto que no es el amor real de pareja o de amistad, no, me refiero al amor enfermizo. Entonces, en el caso de estos personajes, normalmente así les pasa. Y en el caso de Zelensky, es un personaje que se entraría en el género tragicomedia, que no tiene que ver ni con la comedia ni con la tragedia, es otro género aparte, ¿verdad? Porque luego de repente la gente agarra la onda de que es algo trágico que te da risa, eso es comedia. No es tragicomedia. Tragicomedia es otra cosa. Tragicomedia es, pues, vamos a decir, en el mundo actual del cine sería, pues, aquel personaje, tal vez Batman podría aplicar, ¿verdad? Por ahí. Pero digamos que son personajes que son heroicos, pero que en ese heroísmo, entre comillas, vamos a decir, porque no siempre es heroico positivo, puede ser también negativo. Pero digamos que es un ideal que busca un personaje, y ese ideal, por ejemplo, no sé, cualquier tema que sea un ideal y que los lleve a lograr que el ideal venza, normalmente les va mal en el sentido de que sí sacrifican mucho. O sea, son personajes que por ejemplo, Gandhi. O sea, Gandhi sería un personaje tragicómico, pero también hay de los villanos, no crean que no, o sea, no tiene que ser positivo a fuerza, ¿no? Entonces, pero el ideal gana. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay algo que motiva al personaje, que es un ideal muy poderoso. En el caso, pues, de que no me conquisten, estar libre, que mi sociedad sea libre, etcétera, etcétera. O sea, entonces, ante eso, pues, pues es un personaje que, pues sí, va a sufrir o está sufriendo, y va a sacrificar mucho, y ya lo está haciendo, yo creo.
Pero en teoría, esos personajes, traspolándolo a la realidad, normalmente sus ideales sí vencen. O sea, es muy difícil vencer un ideal así, ¿verdad? Un ideal en el que todo un pueblo esté con eso, incluso aunque no esté de acuerdo contigo en muchas cosas, pero dices, pero sí te apoyo en esto. Y entonces esa parte a lo mejor por ahí está interesante. Dice, la imagen de Putin es un científico. Le encanta hacer, ándale, haz de cuenta. O sea, le encanta hacer experimentos con la gravedad desde las ventanas, ¿no? Pero sigue siendo el mismo resultado, ¿verdad? Siempre cae. Saludos, ¿cómo has estado, Patri? Bueno, a lo mejor habrá otros que salieron volando y tenían alas o no sé, ¿verdad? Tenían capa y no nos enteramos, ¿no? Quién sabe cómo esté. Saludos también a Débora, muy buena. Saludos hasta Florida. ¿Qué onda? Muy buenos días a toda la comunidad que va llegando. Oigan, pues, vamos a otros asuntos, ¿no? Vamos a otros temas también importantes. Vamos a otros asuntos, a otros reportes.